En el vasto escenario de la vida, los seres humanos a menudo actúan en función de un equilibrio delicado. La balanza de la recompensa y el sufrimiento. Somos criaturas que buscan la bondad y la virtud, guiados por la esperanza de que nuestras acciones benevolentes nos atraerán bendiciones y recompensas. Sin embargo, esto solo es una parte de nuestra historia, porque ¿qué sucede cuando el camino de la bondad se torna sombrío y los vientos de la adversidad soplan en nuestra dirección? En esos momentos cruciales, cuando enfrentamos las pruebas más duras y el sufrimiento parece imponerse, nuestra verdadera naturaleza se revela. Es fácil ser virtuoso cuando la vida nos sonríe y la recompensa es nuestra fiel compañera. Sin embargo, es en medio de la tormenta cuando se pone a prueba nuestra fuerza de nuestro carácter, la profundidad de nuestra fe y el alcance de nuestra compasión. La mayoría de los villanos no nacieron, se hicieron con las acciones y el paso del tiempo. ¿Será posible que un hombre, después de ser atormentado y lastimado, pueda ser la misma persona bondadosa y sabia que siempre fue? Es aquí donde un hombre es lastimado, como prueba de que aún en las peores situaciones es posible seguir siendo fiel a Dios, a pesar de que fuera atormentado por el mismísimo Satanás. Una producción oficial de... Había una vez un hombre llamado Job, un próspero y virtuoso habitante de la tierra de Uz. Su vida estaba llena de abundancia, una familia cariñosa y rebaños que se extendían por los campos. Era conocido por su integridad y su firme compromiso de hacer el bien en todo momento. Un día, el adversario, conocido como Satanás, se presentó ante Dios en el cielo. Dios alardeaba de la virtud de Job, pero Satanás cuestionó si esa virtud era verdadera o simplemente una respuesta a las bendiciones que había recibido Job. Un desafío se presentó ante Dios. Satanás afirmó que si se le permitiera afligir a Job, él revelaría su verdadera naturaleza y Job maldeciría a Dios. Dios, en su infinita sabiduría, aceptó el desafío, pero impuso una condición. Satanás no podía quitarle la vida a Job. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Job se volvió un remolino de sufrimiento. Recibió noticias devastadoras de la pérdida de posesiones, sirvientes y lo más doloroso de todo, la muerte de sus hijos, debido a calamidades y ataques de merodeadores. A pesar de esta serie de tragedias, Job se mantuvo firme en su fe, rasgó sus ropas y afeitó su cabeza en señal de duelo, pero nunca maldijo a Dios. En lugar de eso, siguió adorándolo. El tiempo pasó y Satanás se presentó nuevamente ante Dios, argumentando que Job solo era fuerte porque su vida no se había pagado. Dios le permitió afligir físicamente a Job, cubriéndolo con dolorosas llagas en la piel. A pesar del dolor y el sufrimiento físico, Job se negó a maldecir a Dios. Y fue en ese momento que la esposa de Job le dice que es mejor que maldiga a Dios y que se muera en lugar de vivir así. A lo que Job contesta: aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó en sus labios. 3 de los amigos más cercanos de Job llegaron con él para darle su apoyo y se sentaron en silencio por 7 días en reverencia a su duelo, dolor y pérdida. Es en el 7º día que Job vuelve a hablar y cada uno de los 4 hombres empiezan a compartir reflexiones de los problemas de Job. Job maldice el día en que nació. Con todo esto, Job lamenta que en su nacimiento haya sido en oscuridad y desea no haber nacido, pues cree que la vida solamente incrementa su sufrimiento. Su amigo Elifaz le responde que, aunque Job en el pasado había ayudado a mucha gente con su dolor, pero nunca había experimentado tal dolor. Elifaz concluye sus pensamientos diciendo que lo más seguro es que su dolor se debe a algún pecado pasado y le recomienda que por lo tanto busque el favor de Dios. Sus otros 2 amigos, Bildad y Zofar, concuerdan que todo el dolor de Job debe ser a causa de alguna maldad que provocó la ira de Dios, por lo que debe procurar actuar de una manera mucho más inocente y pura. De la misma manera, su amigo Bildad sugiere que los hijos de Job, por causa de su comportamiento, se condenaron a sí mismos. Para terminar la discusión, Zofar termina diciendo que aún a pesar de su sufrimiento y pérdida, puede ser que Job merezca aún más sufrimiento del que está experimentando. Al escuchar toda y cada una de las opiniones, Job se enoja tanto que termina llamándoles médicos inútiles, forjadores de la mentira. Job procede a preguntarse
¿Por qué Dios juzga a las personas por su comportamiento cuando tiene todo el poder para cambiarlo y perdonarlo? Job sigue perplejo y confundido para poder entender cómo un humano puede satisfacer la justicia de Dios, ya que sus caminos son misteriosos y sobrepasan la comprensión humana. Job dice que Dios no puede ser burlado y que aún él no se conoce a sí mismo lo suficiente como para poder defender su caso frente a Dios, por lo que Job deseaba que hubiera alguien que pudiera ser el mediador entre él y Dios, o de lo contrario, ser mandado al Seol. El sufrimiento es demasiado para Job, por lo que se vuelve amargado, ansioso y con mucho miedo. Job deplora la injusticia con la que mucha gente vive sin que Dios lo rectifique, mientras que él y muchas otras personas que viven en rectitud sufren, por lo que quiere ver a Dios cara a cara y protestar, pero físicamente no lo puede encontrar. Job continúa argumentando que la sabiduría es ajena a los humanos, pero aún así decide seguir buscando sabiduría y temor de Dios y evadir el mal. Eventualmente Dios interviene en esta plática y le dice a Job que sea valiente y le explica varios detalles sobre la creación. Al darse cuenta Job que la persona que está frente a él es Dios, se postra y reconoce el poder infinito de Dios y acepta las restricciones de su entendimiento humano. La respuesta de Job agrada a Dios, pero se queda enojado con los compañeros de Job por haber dado el mal consejo, pero Job interviene por ellos y Dios los perdona. Dios procede a restaurar la salud y la vida de Job, dándole el doble de riquezas que antes poseía y una nueva familia. En la historia vemos que Job nunca renunció a su fe, cementándose como un gran ejemplo de fe en Dios en medio de todas las pruebas y sufrimientos. No olvides dejarme tu like y suscripción. Recuerda activar la campanita para recibir cuando suba un video nuevo. Yo soy Alejandro y te deseo una hermosa pesadilla.